Bienvenidos a nuevo video de revisión de normativa legal con alcance en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Dentro de la gama de servicios que desarrollamos en BOK, uno de los más reconocidos es la notificación de nueva normativa publicada con alcance en los procesos desarrollados por nuestros clientes. Como todos los meses, hemos preparado esta presentación con el objetivo de mantenerlos informados acerca de la normativa legal publicada. Preparamos este video con el objeto de compartir esta información y facilitar su comprensión y aplicabilidad. Cabe destacar que este último factor es notificado de manera particular a nuestros clientes en base a sus procesos, por lo que se sugiere evaluarlo de manera más precisa. Como mencionamos, en esta oportunidad nos corresponde revisar la normativa del mes de enero del año 2020. En el transcurso del mes se publicó normativa de interés en materia de medio ambiente. En este contexto identificamos 14 normativas. En primer lugar, la Resolución 373 del Ministerio de Obras Públicas ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran en la cuenca salar de Coposa, comuna de Pica, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. La Resolución 2178, Ministerio de Obras Públicas, ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran en las provincias de Quillota, Valparaíso, Marga Marga, San Felipe y los Andes de la región de Valparaíso, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. La Resolución 962 del Ministerio de Obras Públicas ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran en el sector acuífero Tinguiririca, inferior perteneciente al acuífero Tinguiririca de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. El Decreto 3, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reglamento que establece las normas aplicables a las importaciones y exportaciones de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, los volúmenes máximos de importación y los criterios para su distribución. Resolución 1935, Ministerio del Medio Ambiente, modifica Resolución 1639 exenta de 2018 que fija programa y subprogramas de fiscalización ambiental de planes de prevención y o descontaminación para el año 2019. Resolución 5, Ministerio del Medio Ambiente, aprueba Instrucción General para regulados afectos al cumplimiento de las normas de emisión, Decreto Supremo 90 del año 2000, Decreto Supremo 46, año 2002 y Decreto Supremo 80, año 2005. Resolución 543, Ministerio de Obras Públicas. Ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en los distintos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las provincias de Elqui y Limarí de la región de Coquimbo, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. Resolución 1280, Ministerio de Obras Públicas, fija listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas, proceso 2020. Ley 21.202, Ministerio del Medio Ambiente, modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger los humedales urbanos. Decreto 156 del Ministerio de Obras Públicas, declara zona de escasez a la región de Coquimbo. Decreto 157, Ministerio de Obras Públicas, declara zona de escasez a las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla de la provincia de Melipilla, región metropolitana. Resolución 12, Ministerio de Agricultura, define situación de emergencia agrícola los efectos de daño productivo derivado de la condición de déficit hídrico que afecta a las comunas que se indican de la región del Maule. Resolución 126, Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Instrucción General para la conexión en línea y reportes de seguimiento de las estaciones de vigilancia de calidad del aire que indica. Cabe mencionar
que durante el mes de enero de 2020 se publicó una normativa en materia de salud y seguridad ocupacional, 4 normativas de interés y una noticia relevante. Estas corresponden a la Resolución 12.250 del Ministerio de Defensa Nacional. Dispone el uso de elementos de protección personal al interior de los recintos portuarios de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Resolución 40, Ministerio de Minería. Establece el programa de auditorías periódicas o actualizaciones de planes de cierre para ser presentados el año 2020 de acuerdo a la Ley 20.551 sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, su reglamento y la Ley 21.169 y requiere publicación que indica. Decreto 34, Ministerio de Economía. Modifica reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Resolución 31.490 del Ministerio de Energía. Establece procedimiento para la declaración de empalmes de gas de red que indica. Decreto 24, Ministerio de Agricultura. Establece tabla de costos para el año 2019 que fija los valores de las actividades que se bonificarán en el marco del sistema de incentivo para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios y deroga decreto que indica. En cuanto a las publicaciones de interés, se identificó Declaración de Residuos Industriales No Peligrosos, Resolución 5081, 93 SESMA, Ingreso Consolidado Mensual. A continuación, revisaremos en detalle cada una de las normativas anteriormente mencionadas. En el ámbito de medio ambiente, destacamos que el Ministerio de Obras Públicas, mediante la Resolución 373, ordena a los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran en la cuenca salar de Coposa, comuna de Pica, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. La resolución establece lo siguiente: la definición de los estándares para los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en la cuenca salar de Coposa, comuna de Pica, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá. Que los caudales afectos se refieren a la suma de los caudales de todos los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación. Que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas pueden emplear un componente de estándar superior, por ejemplo, a quien se le ordene estándar menor podría emplear transmisión por formulario Excel u online. Que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos tengan un caudal no expresado en litros por segundo deberán realizar la correspondiente equivalencia a litros por segundo. Aquellos titulares de derechos que no hayan adquirido o se les haya autorizado total o parcialmente un cambio de punto de captación con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, antes de comenzar su ejercicio, deberán tener instalado en cada obra de captación autorizada los sistemas de medición y transmisión según el estándar que le corresponda al caudal de la suma de todos los derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación y haber registrado la obra en el software TGA. Los titulares de aquellas autorizaciones otorgadas con motivo al correspondiente decreto de escasez deberán cumplir con el deber de información cuyos elementos y características se contendrán en las respectivas resoluciones de autorización. Resolución 2178 del Ministerio de Obras Públicas ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran en las provincias de Quillota, Valparaíso, Marga Marga, San Felipe y los Andes de la región de Valparaíso, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. La resolución establece lo siguiente: la definición de los estándares para los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en las provincias de Quillota, comunas de Hijuela, La Calera, La Cruz, Nogales, Quillota, provincia de Marga Marga, comunas de Limache, Olmué, Villa Alemana, provincia de San Felipe, comunas de Catemu, Yayay, Panquehue, Putaendo, San Felipe y Santa María, provincia de Los Andes, comunas de Calle Larga, Los Andes, San Esteban, provincia de Valparaíso, comunas de Quintero y Concón, todos de la región de Valparaíso. Que los caudales afectos se refieren a la suma de los caudales de todos los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación. Que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, cuyos títulos tengan un caudal no expresado en litros por segundo, deberán realizar la correspondiente equivalencia a litros por segundo. Aquellos titulares de derechos que los hayan adquirido o se les haya autorizado total o parcialmente un cambio de punto de captación, con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, antes de comenzar su ejercicio, deberán tener instalado en cada obra de captación autorizada los sistemas de medición y transmisión según el estándar que le corresponda al caudal de la suma de todos los derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación y haber registrado la obra en el software DGA. Los titulares de aquellas autorizaciones otorgadas con motivo al correspondiente decreto de escasez deberán cumplir con el deber de información, cuyos elementos y características se contendrán en las respectivas resoluciones de autorización. Resolución 962 del Ministerio de Obras Públicas. Ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran en el sector acuífero Tinguiririca inferior perteneciente al acuífero Tinguiririca de la región del Libertador General Bernardo Higgins, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. En específico se establece la definición de los estándares para los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en el sector acuífero Tinguiririca inferior perteneciente al acuífero Tinguiririca. Los caudales afectos se refieren a la suma de los caudales de todos los derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación. Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas pueden emplear un componente de estándar superior, por ejemplo, a quien se le ordene estándar menor podría emplear transmisión por formulario Excel u online. Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, cuyos títulos tengan un caudal no expresado en litros por segundo, deberán realizar la correspondiente equivalencia a litros por segundo. Aquellos titulares de derechos que los hayan adquirido o se les haya autorizado total o parcialmente un cambio de punto de captación con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, antes de comenzar su ejercicio, deberán tener instalado en cada obra de captación autorizada los sistemas de medición y transmisión según el estándar que le corresponda al caudal de la suma de todos los derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación y haber registrado la obra en el software DGA. Los titulares de aquellas autorizaciones otorgadas con motivo al correspondiente decreto de escasez deberán cumplir con el deber de información, cuyos elementos y características se contendrán en las respectivas resoluciones de autorización. Decreto 3. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento que establece normas aplicables a las importaciones y exportaciones de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, los volúmenes máximos de importación y los criterios para su distribución. En específico se establece las metas anuales de consumo de sustancias controladas y de sus volúmenes máximos totales de importación, la prohibición de la importación y exportación de sustancias controladas desde y hacia los países que no han ratificado las enmiendas del Protocolo de Montreal. Respecto al anexo E, Grupo 1, están prohibidas las importaciones y exportaciones con países que no hayan ratificado la enmienda de Copenhague.
Respecto al anexo C, grupo 1, están prohibidas las importaciones y exportaciones con aquellos países que no han ratificado las enmiendas de Copenhague y Beijing. Que el título 3 del reglamento se señalan los criterios para la distribución de los volúmenes máximos individuales de importación, donde el Director Nacional de Aduanas establecerá un mecanismo de la distribución de los volúmenes máximos totales de importación señalados en el título 2 para cada grupo de sustancias controladas en volúmenes máximos individuales de importación. Que los fabricantes, importadores y exportadores de productos controlados deberán informar anualmente al Ministerio del Medio Ambiente a través del registro de emisiones y transferencias de contaminantes la marca y modelo del producto controlado, cantidad de productos fabricados, importados o exportados, sustancia controlada que contiene, parte o aplicación que contiene la sustancia controlada, cantidad, concentración y o pureza de la sustancia controlada. Resolución 1935 del Ministerio del Medio Ambiente. Modifica Resolución 1639 exenta de 2018, que fija programa y subprogramas de fiscalización ambiental de planes de prevención y o descontaminación para el año 2019. Por medio de la presente resolución se agregan los planes de prevención y o descontaminación para el año 2019 que no estaban considerados en el programa y subprograma de fiscalización ambiental. Estos corresponden a los siguientes: Plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Plan de descontaminación atmosférica para la comuna de Los Ángeles. Plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante. Resolución número 5, Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba instrucción general para regulados afectos al cumplimiento de las normas de emisión, Decreto Supremo 90, 46 y Decreto Supremo 80. Por medio de la presente resolución, se establece la obligación de mantener actualizada permanentemente la información de contacto que mantienen los titulares en el sistema de ventanilla única del portal del REDC. El procedimiento para actualizar los antecedentes de contacto se encuentra descrito en la web del sistema Ventanilla Única, que cuenta además con un manual de usuario en donde se detallan todos los procesos de interés. El plazo establecido para el ingreso y actualización de los antecedentes de contacto fue hasta el 20 de enero de 2020, conforme al procedimiento señalado anteriormente. Luego de ello, los antecedentes deberán ser actualizados cada vez que se modifiquen, de tal forma de asegurar que en todo momento existe un canal de comunicación válido y vigente. Esto último será de responsabilidad de cada titular. Resolución 543 del Ministerio de Obras Públicas ordena a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en los distintos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las provincias de Elqui y Limarí de la región de Coquimbo, instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas. En específico se establece la definición de los estándares para los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en las provincias de Elqui y Limarí, ambas de la región de Coquimbo, que los caudales afectos se refieren a la suma de los caudales de todos los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación. Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas pueden emplear un componente de estándar superior. Por ejemplo, a quien se le ordene estándar menor podría emplear transmisión por formulario Excel u online. Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas cuyos títulos tengan un caudal no expresado en litros por segundo deberán realizar la correspondiente equivalencia a litros por segundo. Aquellos titulares de derechos que los hayan adquirido o se les haya autorizado total o parcialmente un cambio de punto de captación con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, antes de comenzar su ejercicio, deberán tener instalado en cada obra de captación autorizada los sistemas de medición y transmisión
según el estándar que le corresponda al caudal de la suma de todos los derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas que se ejercen en cada obra de captación y haber registrado la obra en el software TGA. Los titulares de aquellas autorizaciones otorgadas con motivo al correspondiente decreto de escasez deberán cumplir con el deber de información, cuyos elementos y características se contendrán en las respectivas resoluciones de autorización. Resolución 2820 del Ministerio de Obras Públicas. Fija listados de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas proceso 2020. La presente resolución presenta el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas. Dicha lista se ordena por región, naturaleza del agua y provincia y se publica en un diario o periódico de cada provincia. Además, se establece que las personas, tanto naturales como jurídicas, que han sido identificadas en el presente listado, deberán pagar la patente dentro del mes de marzo de 2020 en cualquier banco o institución financiera autorizada para recaudar tributos. Asimismo, de no mediar el pago en la fecha establecida para ello, se iniciará un proceso judicial para su cobro, conforme señala el artículo 129 bis 11 del Código de Aguas. Ley 21.202 del Ministerio de Medio Ambiente modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger humedales urbanos. Por medio de la presente ley, se presenta el proyecto que tiene por objetivo proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. Para esto se definirán los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos por medio de un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente. Además, las municipalidades deberán establecer en una ordenanza general los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos ubicados dentro de los límites de su comuna, para lo que utilizarán los lineamientos establecidos en el reglamento indicado. Las normas modificadas para este fin son la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y el decreto con fuerza de ley 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Decreto 156 del Ministerio de Obras Públicas declara zona de escasez a la región de Coquimbo. Se declara zona de escasez por un periodo de 6 meses no prorrogables a contar del 28 de enero de 2020 a la región de Coquimbo. En virtud de esta declaración, la DGA podrá redistribuir las aguas disponibles en las fuentes naturales, suspender atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes, autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto por 6 meses sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo. Otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el título 1 del libro 2 del Código de Aguas, en las corrientes naturales o en los cauces artificiales sin constitución de organizaciones de usuarios, hacerse cargo de la distribución de las zonas declaradas de escasez. Decreto 157 del Ministerio de Obras Públicas declara zona de escasez a las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla de la provincia de Melipilla, región metropolitana. Por medio del presente decreto, se declara zona de escasez por un periodo de 6 meses no prorrogables a contar de la fecha del presente decreto a las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla de la provincia de Melipilla, región metropolitana. En virtud del presente decreto, la Dirección General de Aguas podrá redistribuir las aguas cuando no haya acuerdo entre los usuarios respecto a las aguas disponibles en las fuentes naturales, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.
autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto. También podrá otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el título 1 del libro segundo de la mencionada codificación. Adoptar las medidas necesarias sin sujeción de las normas establecidas en el título 1 del libro segundo del Código de Aguas. Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas en embalses particulares. La resolución 12 del Ministerio de Agricultura define situación de emergencia agrícola, los efectos de daño productivo derivados de la condición de déficit hídrico que afecta a las comunas que se indican de la región del Maule. Por medio de la presente resolución, se define situación de emergencia agrícola para las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Molina, Rauco, Gualañé, Licantén, Pichuquén, Sagrada Familia, Empedrado, Constitución, Curepto y Pencahue, todas las pertenecientes a la región del Maule. Dicha situación se deriva de la pérdida en la producción agrícola que se vio afectada por el déficit hídrico y sequía de la zona. Asimismo, se determina que las ayudas para esta situación serán otorgadas y estarán destinadas a productores agrícolas y habitantes rurales de la región del Maule en las comunas que se indican. Resolución 126 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba instrucción general para la conexión en línea y reportes de seguimiento de las estaciones de vigilancia de la calidad del aire que indica. La presente resolución aprueba la instrucción general para la conexión en línea y reportes de seguimiento de las estaciones de vigilancia de la calidad del aire que indica. Al respecto, los titulares de las unidades fiscalizables que cuentan con las referidas estaciones deben proceder a gestionar y facilitar la conexión en línea con la Superintendencia del Medio Ambiente, transmitir la medición de calidad del aire y meteorología en tiempo real de los parámetros medidos en las estaciones, reportar los datos necesarios para identificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada ICA según corresponda, de forma estandarizada y a través de un formato. Con respecto a los plazos, los titulares deberán iniciar el proceso de conexión en un plazo de 2 meses contados desde la publicación en el Diario Oficial de la presente instrucción. Además, la conexión en línea debe estar operativa en un plazo no superior a 6 meses. Normativa de salud y seguridad ocupacional. Resolución 12.250 del Ministerio de Defensa Nacional dispone uso de elementos de protección personal al interior de los recintos portuarios de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Por medio de la presente resolución, se presenta la obligatoriedad del uso de elementos de protección personal y el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el interior de los recintos portuarios y sectores correspondientes a la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Las empresas, por medio de sus respectivos departamentos de prevención de riesgos, encargados de seguridad, supervisores de faenas, empresas de muellaje, agencias de naves o quienes sean designados serán los responsables de verificar que su personal a cargo cumplan con las indicaciones de la presente resolución mediante el control y la supervisión permanente de las fuentes potenciales de riesgo. Finalmente, se deroga circular permanente Capitanía de Puerto de Valparaíso O 01-2001 de fecha 31 de julio de 2001. Otras normativas de interés. Resolución 40 del Ministerio de Minería establece el programa de auditorías periódicas o actualizaciones de planes de cierre para ser presentados el año 2020 de acuerdo a la Ley 20.551 sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, su reglamento y la Ley 21.169 y requiere publicación que indica. La presente resolución indica el procedimiento que debe seguir el empleador para obtener, por vía electrónica, la resolución que le autorice la implementación de un sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descansos.
Asimismo, se delega la facultad de autorizar, rechazar, renovar, modificar, complementar, invalidar y o revocar las solicitudes o resoluciones que autorizan según corresponda a los ministros de fe, designados por el director del trabajo. Los empleadores podrán solicitar la autorización para implementar sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajos y descansos respecto de faenas ubicadas fuera del radio urbano o dentro de este. Contratistas y subcontratistas del sector forestal reguladas previamente por una resolución marco. Guardias de seguridad y vigilantes privados que trabajen en faenas ubicadas dentro del radio urbano reguladas previamente por una resolución marco. Choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana de pasajeros, reguladas previamente por una resolución marco. Las demás faenas, puestos de trabajos, actividades, sectores o labores que establezca esta dirección. Decreto 34, Ministerio de Economía. Modifica reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Por medio de la presente resolución se modifica el decreto 160, que aprueba reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Dichas modificaciones se aplican a los siguientes artículos del reglamento. Se reemplaza el artículo 16, artículo 111, artículo 177. Agrega artículo 177 bis. Sustituye el título del capítulo 1, título cuarto, por el siguiente, del transporte terrestre. Reemplaza el artículo 179. Reemplaza la letra H del artículo 202. Reemplaza el artículo 205 bis. Agrega artículo 205 ter. Reemplaza el artículo 262 y artículo 275. A efectos de la aplicación de los cambios en los artículos 111 y 262 del presente decreto, estos entrarán en vigencia transcurridos 60 días corridos contados desde el 27 de enero de 2020. Resolución 31.490, Ministerio de Energía. Establece procedimiento para la declaración de empalmes de gas de red que indica. Por medio de la presente resolución, se establece el procedimiento para la presentación de las declaraciones del trámite denominado TC3, Declaración de Empalmes de Gas de Red. Se indica además los antecedentes y documentos que deben ser presentados a la autoridad. Este trámite se utiliza para declarar la puesta en servicio de los empalmes conectados a redes de distribución concesionadas. El alcance de las instalaciones que deben ser declaradas bajo este trámite, ya sean empalmes individuales o múltiples, son las conectadas a redes de distribución concesionadas. Los interesados en realizar el trámite deberán realizar las operaciones indicadas en la resolución en el sistema e-declarador. El expediente oficial será el expediente electrónico generado por el sistema e-declarador. Una vez emitido el correspondiente certificado de registro, solo podrán rectificarse las omisiones y los errores de información o referencia que hayan sido ingresados al sistema previa aprobación del SEC. El Ministerio de Medio Ambiente publica Declaración de Residuos Industriales No Peligrosos, Resolución 5081-93 SESMA, ingreso de consolidado mensual. Se recuerda que el plazo para ingresar el consolidado mensual de los movimientos realizados entre los meses enero y marzo de 2020 para la región metropolitana a través del Sistema Nacional de Declaración de Residuos SINADER será desde el 1 de abril de 2020. Así damos por finalizada la revisión de la normativa del mes de enero del año 2020 y como siempre quedan invitados a realizar sus consultas
acerca de la normativa publicada o bien su aplicabilidad a través de nuestro correo electrónico info@biok.cl o bien vía telefónica. Agradecemos su atención y que tengan un muy buen día.